Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Desde 1995, en cada Asamblea General de Naciones Unidas, el ritual se repite. Tras el secretario general y el presidente de la ONU, habla Brasil. Después el anfitrión, Estados Unidos. Nunca la expectativa había sido tan grande que en esta edición. Nunca el contraste tan brutal. En un mundo que atestigua un genocidio en tiempo real, cerca del colapso climático y desgarrado por desigualdades obscenas, el discurso de Luis Ignacio Lula da Silva en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas no fue uno más, fue un parteaguas. Frente al cinismo del unilateralismo estadounidense que se exhibiría minutos después en la voz amenazante de Donald Trump, Lula volvió a izar la bandera del sur global. 6 veces interrumpido por los aplausos, el presidente brasileño presentó una propuesta que desarma la lógica imperial. Un nuevo excepcionalismo latinoamericano, no sostenido en armas de destrucción masiva, ni bombas o amenazas, ni en la dominación, sino en la convicción de que los pueblos tienen derecho a la paz, la justicia y la soberanía. En una sala tantas veces anestesiada por los rituales diplomáticos, Lula hizo vibrar a la Asamblea con un alegato simple y radical. La única guerra legítima es la que se libra contra el hambre y la pobreza. El contraste con el discurso de Donald Trump no pudo ser más evidente. No es una cuestión de estilo, sino de dos miradas irreconciliables del mundo. Lula habló desde América Latina, pero en nombre del mundo entero que sufre bajo las botas del imperialismo y la avaricia de las oligarquías tecnológicas, reclamando respeto y justicia. Trump encarnó la vieja arrogancia imperial, un show de vanidades, esta vez con tufillo a reality show. El brasileño denunció sin rodeos las injerencias, los golpes blandos y la manipulación digital que socavan democracias desde dentro. Trump, en paralelo, agradeció a Bukele por violar derechos humanos. Lula denunció el genocidio contra el pueblo palestino, mientras que el amigo del gobierno sionista siguió negándolo. No quiere 2 estados, quiere un Israel más grande. El corazón del planteo de Lula, un multilateralismo realista. Reconocer que el siglo XXI será multipolar, pero que solo será pacífico si se funda en reglas compartidas y respeto mutuo. Su discurso fue brújula y advertencia. La hegemonía no cederá espacio sin confrontación. Frente a las armas y los algoritmos del autoritarismo, la voz del sur global será escuchada. Decíamos esto ayer en el editorial del diario Red, y poco antes de la Asamblea General, Claudia Sheinbaum se pronunció también sobre el genocidio en Gaza, llamándolo por primera vez por su nombre. Y luego también escuchamos el discurso en la ONU del presidente colombiano Gustavo Petro, que llegó vestido de blanco con un pin de la bandera de Palestina e hizo otra histórica participación que se une a las que en su momento realizaron tanto Fidel Castro como Hugo Chávez frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, un lugar que, parafraseando a Chávez, tiene un tofillo a azufre todavía. Hoy en la base América Latina hablamos de la voz del sur global contra el genocidio en Gaza, que suena cada vez más alto. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. América Latina posicionándose de manera contundente desde la Asamblea General de la ONU contra el genocidio en Gaza, con discursos como el de Lula da Silva y Gustavo Petro, a la altura de los discursos históricos de Fidel Castro o de Hugo Chávez. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a repasar las intervenciones más importantes que más se hicieron notar en una Asamblea de Naciones Unidas donde el tema genocidio pues tuvo un espacio muy importante por justamente la voz de América Latina, Petro, Lula, pero también Gabriel Boric, y vamos a repasar un poco los posicionamientos en la región respecto a lo que está pasando porque es muy interesante, y por último una propuesta que hizo Petro que hay que analizarla con mucho detenimiento.
Hay que analizar esa propuesta y ya Estefanía nos contará qué han dicho algunos medios de la región sobre estos posicionamientos. Sobre todo me imagino los medios de Colombia tienen que estar ahí, tiene que haber algo interesante, ¿no? Sobre todo los medios colombianos ya conocemos en mi sección cómo se manejan y esta no es la excepción. Traigo algunas joyas para escuchar, espero que no se rían en algunas de las intervenciones de los medios colombianos y les voy a ir contando cómo han decidido hablar sobre lo que propone Petro en contra del genocidio en Gaza. Y hoy estamos en esta dinámica, el estudio de Madrid, una servidora, mis compañeros están en Ciudad de México, es el último día que lo hacemos de esta manera, la semana siguiente volveremos a todos juntos y también nos va a acompañar hoy filósofa, docente, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Silvana Rabinovich. Vamos a arrancar Juanma, vamos a arrancar Xavi, arrancamos equipo. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Un genocidio. Esa palabra resonó en boca de 3 presidentes latinoamericanos en la Asamblea General de Naciones Unidas, realizada esta semana en Nueva York, para denunciar lo que el Estado de Israel está realizando en la Franja de Gaza. La tribuna, más importante de lo que debería ser una organización internacional de las naciones que vele por el derecho internacional, se convirtió así en el espacio desde el cual fue denunciado con claridad lo que ocurre día tras día desde hace ya casi 3 años en esa franja de 365 kilómetros cuadrados que es Gaza, o el gueto y el horror en que ha sido convertido Gaza, mejor dicho. Los números hablan por sí solo, o al menos así deberían hacerlo. Más de 65.000 palestinos asesinados, no muertos, como dicen muchos titulares, asesinados según las autoridades de Gaza, aunque algunos medios, como el periódico israelí Haaretz, hablan de números mayores, de más de 100.000 personas asesinadas. Y a eso debe sumarse más de 170.000 heridos, o los más de 18.000 niños asesinados, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. De hecho, hasta una comisión de la ONU acusó a Israel de realizar un genocidio. Números y conclusiones que hablan por sí solas, decía, pero ya sabemos, al mundo poco le importa, gira, gira, como diría el tango, ¿no? Al menos a una parte del mundo no le importa la cantidad de muertos. Quienes defienden la política de Israel capitaneada por Benjamín Netanyahu lo financian u optan por callar. Silencio en medio de un genocidio es complicidad. Lo cierto es que allí, en esa gran tribuna destenida que es la Asamblea General de Naciones Unidas, 3 presidentes latinoamericanos denunciaron el genocidio en curso. Un genocidio, para clarificar el concepto, según la definición de Naciones Unidas de 1948, es la matanza de miembros de un grupo étnico, racial o religioso, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo o el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, entre otras acciones. Así que, si te parece, Marco, empecemos por repasar algunas de las intervenciones de quienes denunciaron el genocidio. Bien, una de las voces más contundentes fue, como decías en el editorial, la del presidente brasileño Lula da Silva. Antes de escucharlo, recordemos que fue uno de los primeros en denunciar el genocidio cometido por Israel. Lo hizo, de hecho, en febrero del 24, cuando muy pocos, aún menos que ahora, decían con claridad la palabra genocidio. Ahora sí, escuchemos lo que dijo Lula en la ONU. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo.
Debajo de toneladas de escombros está el Estado de Derecho Internacional Humanitario. Así es, y también que todo ocurre con la complicidad de quienes podrían evitarlo. Y recordemos que Lula llegó además a Estados Unidos en medio de la pulseada con Donald Trump, que le impuso 50% de aranceles a las importaciones brasileñas, todo para defender a su aliado Jair, golpista Bolsonaro, que fue condenado la semana pasada en prisión, y vieron que Trump anunció que podría haber una reunión bilateral con Lula en los próximos días. ¿Cómo le caería esto a Bolsonaro? Una reunión que, según Lula, habría nacido en un encuentro entre ambos en los pasillos de la Asamblea General de la ONU. Si se da la reunión, entonces habría algo para, decir que sirvió la Asamblea, por lo menos de algo como una reunión como esta. Lo decís medio en chiste, Estefanía, pero no lo es, porque de hecho quienes denunciaron el genocidio desde la tribuna de Naciones Unidas cuestionaron justamente la inacción de Naciones Unidas, como el caso del presidente colombiano Gustavo Petro, que tuvo uno de los discursos más recordados, no solo por la cuestión palestina, sino por las varias agendas que expuso, en particular la denuncia por los bombardeos de lanchas en el Caribe por parte de Washington, más en particular de Trump, y afirmar, por ejemplo, que los capos narcos viven en Miami, cerca de la casa del presidente, o también la inacción del cambio climático, lo que de hecho hizo que se retirara, como no, la delegación de Estados Unidos del recinto. Pero escuchemos lo que decía de Naciones Unidas Petro ante el genocidio en Gaza. La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. Las Naciones Unidas deben hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional, que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad condensada en la historia, y debe hacer cumplir las sentencias de su justicia. La ONU debe, antes que nada, detener el genocidio de Gaza, debe hacer respetar los tribunales internacionales de justicia. Tiene razón Gustavo Petro, pero bueno, sabemos que este mundo, la geopolítica, no funciona con la razón, al menos en la época que estamos viviendo. Solo para recordar, respecto a los tribunales internacionales, Netanyahu tiene desde noviembre de 2024 una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Pero se sabe, o debería saberse ya, algunos derechos internacionales solo aplican para algunos países, no para todos. Sigamos, Marco. Vamos, tenemos a Lula y Petro como grandes denunciadores del genocidio en la ONU. ¿Quién más se sumó? Cuéntanos. Antes de eso, sobre Petro, al finalizar la sección les voy a compartir una cosa que dijo que nadie se había animado por lo menos a decir hasta ahora en el continente. Pero sigamos sí sobre quienes denunciaron el genocidio en la ONU. Otra voz fue la del presidente chileno, Gabriel Boric. Escuchémoslo. Cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile. Y sé que es compartido en la gran mayoría de los países del mundo. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio. Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Que Netanyahu y los responsables del genocidio estén frente a un tribunal de justicia internacional, tal cual lo dijo, igual como lo planteó Petro. Pero la pregunta es hoy, ¿qué es ese espacio de la justicia internacional, el orden internacional o el derecho internacional? ¿Queda algo de eso todavía? La realidad de estos años tiene una verdad brutal, y es que ya no, casi no queda nada de eso, en particular cuando las grandes potencias deciden que ese orden no les incumbe. Claro, aunque para decir todas las cosas tampoco es que ese orden haya
haya imperado alguna vez para países como Estados Unidos, o si no, miremos la invasión a Irak hace 20 años, para poner un solo ejemplo. Me pongo más tanguero aún, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Pero veamos qué tenemos hasta ahora. 3 presidentes latinoamericanos se pararon en la tribuna de Naciones Unidas para denunciar el genocidio en Gaza, que está en pleno desarrollo. Y si armamos el mapa completo del continente latinoamericano, podemos sumar a otros mandatarios que denuncian el genocidio. Una de ellas fue, de hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pronunció la palabra justamente esta semana por primera vez. Es que nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y por supuesto el reconocimiento de los 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. Esa es la posición que lleva el canciller y la posición que tenemos nosotros. El peso de las palabras, decirle genocidio al genocidio, sin vueltas, sin medias tintas, un reclamo que de hecho algunas personas le hacían al gobierno mexicano por no haberlo pronunciado hasta el momento. Y Claudia recordó también un paso que ya había dado su gobierno, escuchémoslo para ver el mapa completo. La primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, ese es nuestro gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora, a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. De hecho, si ponemos la posición de Claudia Sheinbaum y los presidentes que escuchábamos recién en diálogo con el campo progresista de la región, hay algunos que aún no pronunciaron la palabra genocidio. De hecho, es el caso del gobierno de Uruguay. Veamos lo que decía en la ONU justamente esta semana el presidente Yamandu Orsi. Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Debemos desterrar aquel viejo precepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Permíteme agregar que Yamandu Orsi no es el único de ese a veces confuso universo denominado progresismo que no condenó el genocidio. Quien también se viene absteniendo de llamar las cosas por su nombre es el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien ha pedido un alto al fuego, protección de civiles en Gaza, asistencia humanitaria o condena a políticas militares de Israel, pero no ha calificado lo que ocurre como genocidio. Alguna vez deberíamos hacer un programa sobre los vínculos de larga data entre Israel y Guatemala que ayudan a enmarcar la posición de Arévalo. Bueno, y siguiendo con la lista de gobiernos latinoamericanos que sí han condenado el genocidio, podemos nombrar también, claro, a los de Bolivia, Venezuela, Honduras y Cuba. Y quiero ir terminando esta sección con 2 datos más, porque así como el gobierno de Netanyahu tiene a presidentes en América Latina que lo denuncian por genocidio, también, claro, tiene a sus aliados. Y adivinen quién es el que más abraza a Netanyahu en esta región. Charan, chan, chan. Oh, no me
me digas, por favor, que es Javier Milei. ¿Quién pudiera haberlo adivinado? Fue 2 veces a Israel desde que es presidente y la última fue en junio pasado, donde de hecho rezó en el Muro de los Lamentos junto a ni más ni menos que el propio Benjamín Netanyahu o Bibi Netanyahu, como ven en pantalla. De hecho, Milei llegó a invitar a Netanyahu a que visite Argentina en septiembre, pero la visita que debía hacerse a inicio de septiembre no se hizo. Si es que los gobiernos aclaran por qué, pues aquí lo vamos a informar, ¿no? Milei, como defensor activo de un genocidio y su principal acusado de llevarlo adelante, ¿qué más le falta a Argentina? Pregunto. ¿Qué más nos falta? Y quiero terminar esta sección con algo que planteó Petro en su discurso en Naciones Unidas, que les decía que lo íbamos a comentar, que de hecho fue su último discurso como presidente, ya que termina su mandato el año que viene. Escuchémoslo primero y luego analizamos brevemente. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia. Es con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿sí? Y no con una votación del Consejo de Seguridad, que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Palabras y armas toca hoy. No son cascos azules, no entrenados y a veces indispuestos para lo que toca. Es un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio. Conformar un ejército poderoso internacional para defender a Palestina. Ojo, no creo haber escuchado a ningún presidente plantearlo hasta ahora. En todo caso, en América Latina, seguro. Sí, sobre el derecho del pueblo palestino a la defensa armada ante una situación colonial y ahora de genocidio, pero no sobre poner en pie un ejército internacional. Y claro, puesto en el marco de un genocidio que ninguna diplomacia puede ni podrá detener, la propuesta de Petro, aunque no parezca viable en este momento, pues pone palabras que pocos se animan a decir, ¿verdad? Y seamos claros. Israel no se va a detener por comunicados, por palabras, por tribunas en la ONU, asuntos de ética, moral o derechos humanos. Solo una fuerza equivalente o superior capaz de oponerse hasta disuadirla puede, tal vez, frenar la limpieza étnica que el gobierno de Netanyahu se propuso llevar adelante. Su proyecto de que todo el territorio sea de Israel y no quede un solo olivo palestino en pie. Y cuando digo una fuerza capaz de oponerse a Israel, puede ser económica, por ejemplo. ¿O por qué no existe un bloqueo económico contra Israel como el que se impuso contra Rusia desde la Unión Europea? ¿Por qué debe haber un genocidio para que recién, entonces, un país como Francia reconozca el Estado de Palestina en medio de las cenizas? Porque algunas cosas, decíamos antes, son solo para algunos países y no para otros. Gracias, Marco. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra. O deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Bueno, acabamos de ver un fragmento del discurso de Lula, pero la compañera Estefanía Veloz parece que va a analizar más el de Gustavo Petro, ¿no? Bueno, claro que sí, vamos arriba, Hugo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Como decíamos, uno de los presidentes latinoamericanos más vocales sobre el genocidio en Gaza y sobre el reconocimiento del pueblo palestino ha sido Gustavo Petro, y los medios colombianos lo han señalado como radical y explosivo. Blue Radio, un medio conocido en este sector y en esta sección por criticar todo lo que haga Petro público. El discurso explosivo de Petro en la ONU tensa la relación con Estados Unidos. Y fue confirmado en Blue Radio
con una entrevista del ex canciller Luis Gilberto Murillo, calificando la intervención como bastante explosiva y advirtiendo sobre tensiones bilaterales. Esto enmarca las declaraciones sobre genocidio palestino como un problema con Estados Unidos. De hecho, vamos a escuchar lo que dijeron en Blue Radio con este ex canciller, que aprovecharon para entrevistarlo. Un experto. Experto en Palestina, será, ¿no? Experto en Medio Oriente, tal vez. No. Experto en Washington. Bueno, no sé, supongo. Vamos a escucharlo. No sé, tiene la doble condición. Manejó la política internacional de Colombia en un tiempo, pero también estuvo presente en Washington durante los comienzos del gobierno del presidente Gustavo. Exactamente, hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias, como siempre, ex canciller Murillo, por atendernos aquí en Recap Blue. Feliz noche. Quiero empezar preguntándole cómo vio el discurso del presidente allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Lucas, gracias por la oportunidad de charlar con ustedes hoy. Sí, yo escuché el discurso del presidente muy atentamente en Naciones Unidas y me parece que es un discurso bastante explosivo, pero a su vez reflejaba varias cosas muy desde mi perspectiva. Obviamente hay unos temas allí, pero hay afirmaciones muy controversiales, con mucha carga de profundidad, que pueden ser problemáticas, obviamente. Y también noté a un presidente que obviamente ya está al final. Según el ex canciller, Petro está frustrado, enojado. Que si el presidente de Colombia es radical, que si molesta a Trump, que si es explosivo. Que ahora el genocidio se trata de Donald Trump y su postura, la postura en contra del genocidio, de ninguna manera tiene que molestar a Trump, según Blue Radio, siempre según ellos. Infobae también retoma al ex canciller Murillo, advierte que discurso explosivo de Petro en la ONU afecta los lazos con Estados Unidos. Este titular ejemplifica perfectamente el patrón que venía describiendo. Enmarca las declaraciones sobre genocidio palestino como un problema con Estados Unidos. No sorprende esta nota citando a Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Petro y ahora candidato presidencial para 2026. Ejemplifica el oportunismo político más refinado al calificar como explosivo el discurso del presidente colombiano en la ONU, que condena un genocidio, que condena el genocidio en Gaza. Es explosivo. Y bueno, también evidencia una metamorfosis calculada desde su rol como embajador petrista en Washington hasta su actual posición como crítico del gobierno de Petro, del gobierno que lo nombró, y su invocación del pragmatismo diplomático y la advertencia sobre el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, y les traigo a Revista Semana, que publicó: no solo con palabras se entiende al ser humano. Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump. Y recuerdo que la Revista Semana había publicado algo bastante crítico a Petro, ¿no? Bueno, qué sorpresa de la Revista Semana. Y pues sí, Ina, tienes la razón, porque esta revista lidera la ofensiva con titulares que trascienden el debate político para entrar en el terreno del ataque personal. Marco, léenos un titular. Revista Semana. Gustavo Petro se convirtió en un títere de Rusia e Irán y no condenó el sangriente ataque terrorista de Hamás contra Israel. El presidente mostró su faceta antisemita. Bueno, ahora resulta que Petro no solo es títere, según Semana, de Rusia, sino que también de Irán. Bueno, todo el eje del mal ahí en el paquete metido. Y claro, no les falta el siempre clásico y oportuno, pero ¿y condenas a Hamás? La pregunta que se hace y se debe hacer, ¿no?, según Semana, cuando se critica o se habla de un genocidio. Así es, y antisemita le llamaron una y otra vez la vieja confiable de quienes atacan a las personas que condenan el asesinato sistemático de la población palestina. La revista llegó a desenterrar un retuit del 2014 con el término judía asquerosa para reforzar sus acusaciones de antisemitismo. La narrativa de Semana presentó a Petro como alguien que puso a Colombia del lado del eje del mal, como decía Sina, y describe sus declaraciones como la más grande barbaridad en la historia de la diplomacia colombiana. Pero vamos a escuchar a quien la Revista Semana sí le llama genocida. Por favor, intenten no reírse de este video que les traigo.
de la Corte Penal. Obviamente Petro nunca ha solicitado una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional en contra del dictador genocida de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha masacrado a la oposición y ha obligado a salir de su país a más de 8 millones de venezolanos. Es que Petro ha sido reiterativo con el cuento del antisemitismo y la defensa de los valores del comunismo. Recordemos esta otra perla. Yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. En su momento, el presidente Petro fue duramente cuestionado por organizaciones judías alrededor del mundo. Incluso recibió un llamado de atención por parte de la Cancillería de la República Federal de Alemania, que le dijo palabras más, palabras menos, que dejara de hablar de cosas que ni sabía ni entendía. Lo que pasa es que la fascinación de Petro por esa horrible época del nazismo, pues es evidente. Bueno, un llamado de atención. Bueno, qué cosas que se dicen en revista Semana, que publicó el retweet polémico de Gustavo Petro. Comentarios antisemitas resurgen. El comentario en cuestión se originó a raíz de una confrontación en Twitter. ¿Y cuál era el retweet ese que publicó? Simplemente Petro retuiteó un post de Ana Mahem, que había publicado un mensaje dirigido a un usuario de Twitter llamando Colombia Drech, en el que bromeaba sobre echar agua bendita al celular de una negacionista del genocidio. Pues no suena antisemita, la verdad. Específicamente no este tuit, pero continuemos. El Tiempo, este otro medio colombiano, publica Política Exterior vía X, análisis de la posición del presidente Petro sobre el Medio Oriente por sus opiniones en Twitter, causa controversia tras el ataque terrorista de Hamas a Israel. Sumemos la palabra radical a la ecuación, entre el polémico, entre el incendiario y entre muchas otras cosas. Los medios colombianos, como ya es costumbre, han desarrollado un marco narrativo único donde las críticas sobre el genocidio en Gaza se presentan sistemáticamente como problemática, radicalismo, conflicto para las relaciones con Estados Unidos, lo más importante para estos medios. Los que venimos siguiendo los medios colombianos a lo largo de tantos años, la verdad que no nos esperábamos menos de la revista Semana, del programa El Control y de Blue Radio, que, bueno, sin decirlo textualmente, actúan como defensores de las acciones de un Estado genocida con el único fin de criticar al presidente que no les cae bien. Gracias, compañera. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Silvana Rabinovich, doctora en filosofía e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Silvana, muchísimas gracias por estar en la base. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Nina. Silvana, ¿cómo es su evaluación de estos posicionamientos que hemos oído en la Asamblea General de la ONU con respecto al genocidio en Gaza? Países como Brasil, Colombia, Chile, incluso España parece estar algo más contundente. Bueno, desde el punto de vista de la denuncia del genocidio y el reclamo de actuar, por ejemplo, Petro, cuando da ideas claras de cómo cambiar de lo que es la ONU hoy y la perversidad del veto a otra etapa, a otra organización, me parece muy rico.
Desde el punto de vista de los reconocimientos al Estado de Palestina, bueno, son tardíos y no sé qué sentido tienen. Creo que llamarlo genocidio y llamar a pararlo era urgente y necesario. Lo están haciendo. Sobre todo Petro me pareció excelente lo que dijo, pero Boric muy bien y también Lula, por supuesto. Además porque Lula, Brasil desde el inicio tomó acción. Y el Grupo de La Haya me parece importantísimo. Silvana, gracias por acompañarnos, un gusto saludarte. Yo te preguntaría, hablando de los presidentes de Latinoamérica, sobre la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refirió por primera vez a la masacre en Gaza como genocidio. ¿Qué te parece la postura de México en este asunto? ¿Cuánta influencia puede tener esto en el vecino del norte? Y pues, ¿a qué se debe también un poco la suerte de cautela que se tuvo para llamarle genocidio en un principio? Muchas gracias, Estefanía, por tu pregunta. Yo creo que es insuficiente, y incluso que me parece tardío, que decir genocidio está bien, incluso es tardío, pero está bien. Pero llamar a los dos estados se me hace que es válido para hace 30 años, en el contexto de los acuerdos de Oslo. Ahora creo que no ayuda. Yo creo que México tendría que tener una postura bastante más enérgica. Yo esperaba que firmara con el Grupo de La Haya. Algún tiempo, el 20 de septiembre era la fecha límite. Es una pena que no lo hayan firmado. En ese momento creo que no es tarde, creo que es hora de que México se ofrezca nuevamente, porque es verdad que en mayo del 2024 se ofreció para intervenir con la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Pero en este caso yo creo que esas acciones de embargo que son efectivas debería proceder a cortar toda relación comercial, sobre todo en venta de armas, pero en otros aspectos también. Y lo digo apoyando, porque sé que ella tiene toda la capacidad y la fuerza moral para hacerlo. Entiendo también que tener a Estados Unidos de vecino con la presidencia de Trump no es fácil, sobre todo cuando está en esta era desbocada de las derechas que dicen cualquier cosa y confunden la diplomacia con la provocación. Pero creo que ella tiene demasiada como calidad moral, aceptación, como para quedar tan a medio camino. No convence a nadie, porque acabo de ver que la acusan de antisemita también. Entonces, queda insuficiente para unos, los otros exigen complicidad y los llaman fidelidad. Silvana, gracias por estar en la base América Latina. Te llevo al discurso de Petro en la ONU, porque planteó una cosa que por lo menos resonó, lo estuvimos viendo acá en el programa, que fue el llamado a conformar una suerte de ejército internacional, más potente que los cascos azules, dijo, para intervenir en el conflicto. ¿Cuál es tu valoración de eso? ¿Qué antecedentes había? Más que la viabilidad, ¿qué te parece esta propuesta? Dicho además ahí desde una tribuna como de las Naciones Unidas. ¿Es esa la respuesta única y posible en esta situación? A mí me parece que sí. O sea, yo estaba de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas. O sea, hay que saber que los israelíes siempre dijeron que los palestinos no entienden el lenguaje de las armas. Creo que eso habla de ellos mismos. Entonces, creo que sí, que la única manera de pararlos es militar. Ahora, lo que propone Petro me parece sumamente creativo. Él propone incluso una organización de los pueblos que ya supere esto de Naciones Unidas, que está completamente envenenada por el veto. Porque el veto presupone que hay mayores de edad que pueden determinar el futuro del mundo, y en este momento está el timón de alguien que hace rato que es un criminal. Entonces,
me parece que sí, que es muy bienvenido. Yo quiero destacar que el hecho de que tanto Italia como España hayan decidido custodiar a la flotilla Sumut es un paso en esa dirección, me parece. Y creo que sí, urge fuerzas armadas que tienen este muro, esta política de el muro, pero sobre todo ahí en la Franja de Gaza. Ahora, tenemos que hablar de Palestina, por supuesto, porque la destrucción en Cisjordania es sistemática y cada vez más acelerada también. La intención de destruir las mezquitas para construir el tercer templo ya se dice abiertamente. Es urgente pararlos, no solo por el bien de los palestinos, por el bien de los israelíes, también de los judíos del mundo entero. Lo que él hace también me pareció muy bueno al relacionar distintos temas con lo de Palestina, el orden mundial con los barcos que están amenazando el Caribe, de Estados Unidos, porque bueno, es una fuerza misma. Israel en realidad es como, digamos, una fuerza tercerizada de los Estados Unidos. No actúa por sí mismo, Israel es solamente, obviamente, el ejército de Israel. Entonces me parece que él, cuando lo relacionó con la amenaza sobre el sur global, sobre Latinoamérica, también con el tema del cambio climático, creo que hizo un abordaje global verdaderamente serio. Es lo primero que escucho con sentido. Silvana, muchísimas gracias por su análisis. Muchísimas gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa. Como les dije, la semana que viene ya estaremos reunidos los tres en los estudios de Ciudad de México. No se olviden de hacer un repasito por los programas que hicimos en los días anteriores. Tienen todo el fin de semana. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando este QR que ven en pantalla. Y también siempre nos preguntan sobre la lista de reproducción del programa en Spotify. Aquí les dejamos otro QR que les lleva directamente a ella. Suscríbanse también al canal La Base América Latina en YouTube, que seamos 1 millón cuanto antes. Hasta la semana que viene.